¿Estás seguro de todo lo que has aprendido hasta ahora? ¿De las verdades que te contaron? ¿De las historias que te enseñaron a aceptar sin preguntar? ¿Y si te dijéramos que cuestionar no es un error, sino el primer paso del despertar? La historia que estás a punto de escuchar quizá no confirme lo que sabes, pero puede despertar lo que has olvidado. Hoy, ahora, observando más, un ángulo del cuadrado. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó, pues el tiempo, ante ciertos nombres, se inclina en silencio. Hermes Trismegisto no nació como los hombres comunes. Emergió de la intersección entre lo divino y lo terrenal, entre lo visible y lo oculto, como si fuera el eco primordial de la sabiduría ancestral. Antes de que existiera la escritura, él ya enseñaba. Antes de que el tiempo tuviera contornos, él ya comprendía los ciclos. Dicen que su origen se encuentra en el antiguo Egipto, cuando los dioses aún caminaban con los hombres y los sacerdotes no distinguían ciencia de religión. Era Thoth, dios de las palabras y de la contabilidad cósmica, quien guiaba el destino con plumas e ideogramas. Hermes, el mensajero de los dioses del Olimpo, sería su reflejo helénico, veloz, astuto e infinitamente sabio. De la fusión de estos dos arquetipos nació el 3 veces grande, el maestro de maestros, el iniciado supremo. No hablaba y aún así enseñaba. No escribía, pero sus palabras se imprimían en el alma. Fue bajo su influencia que los primeros templos se erigieron con alineación estelar, que los primeros sacerdotes supieron leer los cielos como quien lee un libro sagrado. Hermes no solo observaba el cosmos, dialogaba con él. Y de ese diálogo nacieron los principios eternos que más tarde serían codificados como hermetismo. No hay principio, dicen algunos, porque él es el propio principio. Pero si deseamos un punto de partida, hay que buscarlo en las orillas del Nilo, donde el tiempo fluye despacio y donde el alma de los antiguos aún susurra secretos entre las piedras. El tiempo pasó y con él los imperios se alzaron y cayeron como olas sobre el desierto. Pero la figura de Hermes Trismegisto permaneció, envuelta en niebla simbólica, caminando entre mitos y revelaciones. En los corredores de los templos egipcios era Thoth, el escriba divino, cuya cabeza de ibis ocultaba una mente capaz de calcular el peso del alma y descifrar los ritmos invisibles del universo. A él se le atribuían las enseñanzas más profundas de la geometría sagrada, de la astrología iniciática y de la medicina espiritual. Saberes que no buscaban solo la curación del cuerpo, sino la restauración del alma en su armonía cósmica. Con el paso de los siglos, a medida que Egipto se abría a los vientos extranjeros, los griegos lo encontraron y lo bautizaron con otro nombre, viendo en él el reflejo de su Hermes, el dios de la comunicación y de los misterios. Fue entonces cuando ocurrió la fusión. Dos divinidades se entrelazaron en un solo símbolo vivo, como si dijeran que la verdad no tiene patria, solo profundidad. A esta entidad se le dio el epíteto de Trismegisto, el 3 veces grande, grande en conocimiento, grande en poder y grande en existencia. Ya no era solo una divinidad o un sabio, sino un arquetipo vivo del conocedor, aquel que había visto lo que se oculta a los ojos, que había atravesado los velos del mundo sensible y regresado con las llaves de la creación. Y fue en esa transición, en ese umbral entre mitología e historia, que comenzó a escribirse lo que hoy llamamos tradición hermética, no como un conjunto de dogmas, sino como una cosmovisión, una forma de percibir el mundo como símbolo, el ser como enigma y el pensamiento como puente entre el cielo y la tierra. Fue durante el período helenístico, cuando Alejandría se convertía en el corazón palpitante del saber antiguo, que los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto comenzaron a tomar forma concreta. En medio del entrelazamiento de las tradiciones egipcia, griega, judía y persa, nació el cuerpo literario que no buscaba informar, sino transformar. El Corpus Hermeticum, como sería llamado siglos después, estaba compuesto por diálogos entre Hermes y su discípulo Tat, en los cuales el maestro transmitía revelaciones sobre la naturaleza del uno, el alma del mundo y los caminos del retorno espiritual. Estos textos no fueron escritos para todos,
sino para los iniciados, aquellos que, como se decía, tenían ojos para ver y oídos para oír. Hermes no hablaba de dioses como entidades externas, sino como metáforas vivas de procesos internos. El mundo visible era un espejo, y todo lo que existía fuera era reflejo de lo que habitaba dentro. Enseñaba que el ser humano llevaba en sí una chispa de lo divino, pero que esa chispa se encontraba dormida, como una semilla olvidada bajo el peso de los sentidos. Era necesario despertar, y ese despertar era filosófico, espiritual y ontológico. No bastaba con creer, era necesario saber. Conocimiento, en su acepción hermética, era gnosis, la unión directa entre el sujeto y el objeto, entre el buscador y el misterio. Hermes enseñaba que el universo era mental, que el todo era pensamiento, y que todo lo que existe vibra en armonía con ese principio. En las bibliotecas de Alejandría, entre papiros ocultos y manuscritos cifrados, los primeros gnósticos y filósofos neoplatónicos bebieron de esa fuente, y al hacerlo, sellaron el destino de Hermes como padre del esoterismo occidental. La llama había sido encendida, y aunque el mundo cambiara, jamás se apagaría. Cuando los ecos de la antigua civilización comenzaron a desmoronarse bajo el peso de las guerras y los dogmas, el nombre de Hermes Trismegisto cayó en silencio, como quien se oculta para proteger su luz. La biblioteca de Alejandría fue incendiada, sus manuscritos dispersados y muchos de los secretos herméticos se perdieron entre las cenizas del olvido. Pero la sabiduría verdadera nunca desaparece, solo cambia de forma, esperando a aquellos que se atreven a buscarla. Siglos después, en medio de la oscuridad de la Edad Media, el nombre de Hermes resurgiría, no como un recuerdo pagano, sino como un eco sagrado envuelto en misterio. Monjes copistas, alquimistas ocultos y pensadores heréticos comenzaron a redescubrir fragmentos de su doctrina, ocultos bajo símbolos y parábolas. La tábula smaragdina, o tabla esmeralda, circulaba entre los iniciados como un relicario de enigmas, conteniendo en pocas líneas toda la esencia de la alquimia y de la metafísica. Lo que está arriba es como lo que está abajo, decía Hermes, revelando la correspondencia entre los planos, el macrocosmos celeste y el microcosmos humano. No era solo poesía esotérica, sino un mapa de transformación interior, una invitación a sumergirse en el misterio. Cada metáfora era una llave, cada símbolo una puerta. Los alquimistas no buscaban transformar plomo en oro solo en el laboratorio. Buscaban la transmutación del alma, la realización de la opus magnum, la gran obra. Y en el centro de todo, como un faro silencioso, estaba Hermes Trismegisto, el maestro de las paradojas, el señor del conocimiento velado. Su nombre pasaba de boca en boca, de códice en códice, como un soplo de fuego ancestral atravesando las tinieblas de la ignorancia. Fue en el Renacimiento, ese gran suspiro del alma europea tras siglos de oscuridad, cuando Hermes Trismegisto volvió a respirar con fuerza. Los humanistas florentinos, fascinados por el saber antiguo, encontraron en los textos herméticos no una superstición, sino una filosofía sublime, digna de rivalizar con Platón y Moisés. Marsilio Ficino, bajo el patrocinio de Cosimo de Medici, tradujo el Corpus Hermeticum directamente del griego al latín, revelando a Occidente un universo de ideas donde el ser humano no era visto como un pecador condenado, sino como un dios en potencia, un alma estelar vestida de carne, portadora del logos y del fuego divino. Esta visión revolucionó la manera en que se concebía la espiritualidad. Ya no bastaba obedecer, era necesario conocer. Ya no bastaba creer, era necesario recordar. Porque para Hermes, el saber verdadero era reminiscencia, un despertar de la memoria cósmica que yace dormida en el corazón del ser. Los hermetistas renacentistas veían en el ser humano un microcosmos, un reflejo del todo, y en la naturaleza no a una enemiga caída, sino a una aliada llena de señales y enigmas por descifrar. La práctica de la alquimia, de la astrología, de la música, de las esferas y de la geometría divina se convirtió en expresiones de una nueva religiosidad, donde ciencia y fe no se oponían,
sino que se entrelazaban. Hermes empezó a ser leído como un profeta de la luz, un precursor de Cristo, un sacerdote eterno de la verdad universal. Y mientras los dogmas de la Iglesia temblaban ante el avance de la razón, Hermes sonreía entre líneas, pues su doctrina jamás buscó ser institucional. Era, y siempre fue, una revelación interior. El Renacimiento no lo creó, simplemente lo redescubrió. Porque los grandes maestros no nacen, despiertan cuando el mundo está listo para escucharlos de nuevo. Pero como todo conocimiento que ilumina, el hermetismo también atrajo sombras. A medida que la modernidad avanzaba, con sus certezas mecanicistas y su adoración por las superficies, el mundo ya no tenía oídos para los susurros de Hermes. La alquimia fue reducida a charlatanería, la astrología a superstición y la filosofía hermética, esa danza entre espíritu y materia, fue silenciada por los gritos de la nueva ciencia. La razón alzó su trono y con él vino el imperio de la cuantificación, de la fragmentación, de un mundo despojado de alma. Pero Hermes nunca fue siervo del tiempo. Él habita los pliegues de la realidad y allí, discretamente, continuó soplando su verdad a los corazones que no se conformaban con explicaciones superficiales. Sus símbolos migraron de las universidades a los grimorios, de los palacios a los círculos secretos, donde órdenes esotéricas como la Rosacruz, la masonería y más tarde la teosofía mantuvieron viva su llama bajo el velo del misterio. En templos ocultos, rituales cifrados y tratados codificados, Hermes permaneció como el maestro invisible, guiando a los buscadores a través de los laberintos de la mente y los paradoxos del espíritu. Porque su doctrina jamás fue una colección de fórmulas, era una cartografía del alma, una guía para el reencuentro del ser consigo mismo. Incluso mientras el mundo se la enorgullecía de haber matado a los mitos, el mito de Hermes seguía operando, no como leyenda, sino como método de reintegración. Enseñaba que el conocimiento verdadero no es el que explica el mundo, sino el que reconcilia al ser con el misterio. Así, mientras el siglo de la razón gritaba sus verdades provisorias, Hermes susurraba en silencio: la realidad es más profunda de lo que parece, y lo invisible gobierna lo visible. En el siglo XIX, en medio del fervor de las revoluciones industriales, sociales y científicas, el nombre de Hermes Trismegisto volvió a emerger, no como un espectro del pasado, sino como un enigma renovado para un nuevo tipo de buscador. Mientras las fábricas rugían y los rieles cortaban la tierra con hierro y fuego, muchos percibieron que el progreso exterior no respondía a las angustias interiores. Surgieron entonces escuelas esotéricas que, entre símbolos antiguos y rituales elaborados, volvieron a beber de la fuente hermética. La Sociedad Teosófica, fundada por Helena Blavatsky, evocaba a Hermes como uno de los maestros de sabiduría, un ser atemporal que desde eras remotas guía silenciosamente la evolución espiritual de la humanidad. En la misma línea, órdenes como la Golden Dawn y el martinismo profundizaron en los textos herméticos, reinterpretándolos a la luz de las tradiciones orientales, la cábala y la magia ceremonial. Hermes comenzó a ser visto no solo como un símbolo de sabiduría, sino como un arquetipo del iniciado perfecto, aquel que une razón e intuición, ciencia y espíritu, cielo y tierra. Su nombre aparecía en tratados de ocultismo, manuales de alquimia interior y en las primeras formulaciones de la psicología profunda, como en las obras de Carl Jung, quien veía en Hermes un símbolo del proceso de individuación, el viaje por el cual el ser humano se vuelve entero. Y una vez más, como siempre, Hermes no se presentaba, era reconocido, porque su enseñanza jamás impone, solo invita, no grita, señala, y quienes lo siguen no lo hacen por fe ciega, sino por una intuición íntima de que hay algo más detrás del velo del mundo. Hermes seguía cumpliendo su papel eterno, el de psicopompo, el que conduce las almas entre los mundos, entre la ilusión y lo real, entre el olvido y el despertar. En el siglo XX, en medio de las ruinas de 2 guerras mundiales y del surgimiento de nuevas tecnologías que parecían prometerlo todo, pero ofrecieron poco al espíritu, Hermes Trismegisto se convirtió una vez más
en un faro para los inquietos, los huérfanos de sentido, los exiliados de la metafísica. Con el florecimiento del pensamiento esotérico moderno, de la psicología arquetípica y del interés renovado por las tradiciones antiguas, la filosofía hermética encontró nuevas formas de expresarse. Ya no estaba solo en los textos antiguos o en las órdenes iniciáticas, sino entre líneas de poetas, en las imágenes de cineastas, en las páginas de místicos contemporáneos. La idea hermética de que todo es mente, de que el universo es un gran pensamiento, resonaba en los escritos de autores como Aldous Huxley, en los experimentos de conciencia de Terence McKenna e incluso en las intuiciones de los pioneros de la física cuántica, que comenzaban a sospechar que la materia era menos sólida de lo que parecía. Hermes reaparecía como un puente entre los mundos, entre la ciencia y lo sagrado, entre el individuo y el todo, entre el tiempo y la eternidad. Los principios de la tabla esmeralda eran revisitados como si fueran fórmulas vivas, capaces de describir no solo la realidad exterior, sino los procesos sutiles del alma humana. El hermetismo ya no era visto como una curiosidad arcaica, sino como un lenguaje profundo para la crisis contemporánea, una respuesta a la fragmentación del sentido, a la mecanización de la vida, a la pérdida del mito. Y así, sin dogma, sin templo, sin púlpito, Hermes seguía hablando. ¿A quién? A quienes aún sabían escuchar el silencio, a quienes, en medio del ruido moderno, aún sabían reconocer una verdad eterna cuando susurraba detrás de las apariencias. Porque Hermes nunca desaparece, solo se oculta hasta que estemos listos otra vez. Hoy, entre las brumas del siglo XXI, donde la información es abundante y la sabiduría escasa, Hermes Trismegisto resurge una vez más, no con cuerpo ni voz, sino como una necesidad urgente. En un mundo saturado de datos y hambriento de sentido, el viejo maestro vuelve a ser buscado, aunque sus nombres hayan cambiado. Lo llaman arquetipo, energía, conciencia cósmica, pero su esencia permanece intacta, el mensajero entre mundos, el guardián de la unidad. En medio del ruido digital, de la ansiedad crónica y de la confusión entre libertad y dispersión, los principios herméticos resuenan como brújulas silenciosas. El mentalismo, todo es mente, la correspondencia, lo que está arriba es como lo que está abajo, la vibración, nada está inmóvil, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto, el género, todos estos principios no son dogmas, sino lentes, modos de ver la complejidad con ojos de síntesis. Muchos de los que hoy buscan autoconocimiento, espiritualidad, equilibrio, lo hacen guiados, aunque inconscientemente, por ecos de la enseñanza de Hermes. Está presente en las prácticas de meditación, en los sistemas de sanación energética, en la fusión entre ciencia de vanguardia y misticismo ancestral. Es como si, cuanto más la humanidad intenta explicar el mundo, más siente que algo se le escapa. Y es en ese espacio donde habita Hermes, como siempre lo ha hecho. No como respuesta definitiva, sino como pregunta profunda. No nos da certezas, sino caminos. No ofrece fórmulas, sino espejos, porque su saber es circular, simbólico, transformador. Y quizás, en este preciso instante, mientras estas palabras son leídas, Él esté ahí, invisible, presente, sonriendo con el silencio de quien sabe que toda búsqueda, en el fondo, es un regreso. Así, Hermes Trismegisto no es solo una figura perdida en las arenas de la historia o en las entrelíneas de manuscritos esotéricos. Es un principio vivo, un reflejo de la búsqueda eterna del ser humano por sentido, por trascendencia, por unidad. Su historia, si es que se puede llamar historia a algo que trasciende el tiempo, es la historia de la propia conciencia tratando de recordar de dónde vino. No es solo un personaje mítico, un sincretismo entre dioses y hombres. Es la imagen arquetípica de aquel que osa saber, que no teme al abismo entre lo visible
y lo invisible, y que hace de ese abismo un puente. Hermes es, en última instancia, cada uno de nosotros cuando decidimos romper con las ilusiones superficiales del mundo y sumergirnos en el misterio. Cuando preferimos el silencio a la distracción, el símbolo a la explicación, lo sagrado a lo trivial. Es el susurro que dice que el mundo es más de lo que parece, que la realidad es un lenguaje por descifrar y que el espíritu humano es capaz de danzar con lo infinito. Su legado no está solo en textos, sino en transformaciones, no solo en doctrinas, sino en experiencias. Y aunque los nombres cambien, aunque los tiempos olviden, Hermes permanece, pues él es el espíritu de la filosofía en su forma más pura. Amor por la sabiduría, hambre de verdad, sed de unidad. Nos recuerda que la existencia no es una prisión de carne, sino un viaje de retorno al uno. Y si en algún momento, ante una duda profunda, un símbolo que arde, o un silencio que habla, algo dentro de ti despierta, entonces sabrás, Hermes aún está aquí, siempre ha estado. Y ahora dime, ¿qué piensas tú sobre Hermes Trismegisto? ¿Crees que fue un hombre real, un mito o algo que trasciende esas categorías? ¿Será que el conocimiento que él transmitió aún tiene valor hoy en día? ¿Sientes que hay una verdad escondida detrás de los símbolos? ¿Alguna parte de la historia resonó con algo dentro de ti? ¿Tal vez algo que dormía? ¿Has sentido alguna vez que la realidad es más profunda de lo que parece? ¿Será que el mundo visible es apenas un espejo de lo invisible? ¿Será que ya te has encontrado con Hermes en alguna forma y no lo supiste ver? ¿Qué es, al fin y al cabo, el verdadero conocimiento? ¿Lo buscas? ¿Lo recuerdas? ¿Despiertas? Estas son preguntas que no se responden con prisa, pero si hay algo en ti que desea seguir buscando, ese algo que no se conforma con lo obvio, que siente que hay más entre el cielo y la tierra de lo que nos dijeron, entonces este es tu lugar. Este es un ángulo del cuadrado. Y si sentiste que esta historia fue profunda, sepas que solo vimos un ángulo. Aún quedan tres lados del misterio. 3 portales del saber, y el viaje apenas comienza. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven conmigo a explorar los otros rincones olvidados del cuadrado. El próximo paso puede cambiarlo todo. Te veo en el próximo ángulo.